Hola, ¿cómo están amigos? Les habla Pastor Eduardo Mamani Alanoca de La Paz, Bolivia. En esta ocasión vamos a estar viendo y aprendiendo algunos datos importantes acerca del profeta Amós. Conozcamos un poco más acerca de este profeta. Bueno, Amós fue uno de los 12 profetas menores, ¿no?, registrados en el Antiguo Testamento. Podemos entender que Amós, siendo un hombre de campo, fue llamado a predicar en la ciudad. Si no conoces, es necesario que conozcas. Y si conoces, es necesario que recuerdes los datos importantes acerca de este profeta. Te invito a que puedas estar atento y podamos aprender juntos acerca de este profeta llamado Amós, uno de los 12 profetas menores. Vamos a empezar del significado de su nombre. ¿Qué significa su nombre? Su nombre significa Yahvé ha sostenido. Dios ha sostenido. Gloria a Dios. Qué interesante el significado de su nombre. Lugar de procedencia, ¿de dónde era Amós? Amós era de Tecoa, una pequeña ciudad al sur oriente de Jerusalén, del Reino del Sur, un lugar que no menciona mucho las Escrituras, que no se conoce mucho tampoco, pero sin embargo existe. Y Amós, en su primer capítulo, en su primer versículo, en la primera parte, registra este dato. Vayamos un poco más, vayamos a conocer quiénes eran los reyes de aquel tiempo, de la época de Amós. Del reino del sur estaba Usías, rey de Judá, y del reino del norte estaba Jeroboam II, rey de Israel. Interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo algunos datos importantes. Sigamos aprendiendo. Amós fue llamado, primeramente Amós fue llamado del campo, hemos dicho, a la ciudad. Pero ¿quién era Amós? ¿Quién era? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Quién era este hombre, este profeta de Dios? La respuesta está muy claro, que él mismo dijo, ¿verdad? Era un pastor boyero, un recogedor de higos silvestres. Registra en el capítulo 7, versículo 14. Un predicador del campo. Gloria a Dios. Amós fue llamado de Tecoa, reino del sur, para predicar en una ciudad capital llamada Betel, que estaba en el reino del norte, de un extremo a otro, ¿verdad? De un lado para otro, de una ciudad a otra ciudad, de un reino a otro reino. Amós no soportaba la apatía del rey Jeroboam II. El celo por la santidad de Dios conmovió su espíritu, todo su ser. No soportó el celo de Dios. Y Dios de esa manera llamó a Amós. El tiempo de su ministerio fue en los años 767 a 753. Antes de Cristo, obviamente, un total de 14 años aproximadamente. Amós no era de la descendencia sacerdotal o noble. Amós era un hombre humilde, de condición humilde, del campo, un trabajador del campo, un recogedor de higos silvestres, un pastor, un cuidador de ovejas, de ganado. Sin embargo, Dios le llamó a predicar en una ciudad capital. Es un dato bastante interesante. El género literario a la que pertenece este libro es, en su mayoría, profético. Gloria a Dios. Su tema central es: Dios muestra su disgusto. Dios muestra su enojo, también podemos decir así.
pues Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Tengamos cuidado con ese dato. Los profetas contemporáneos de Amós fueron Oseas y Jonás en el reino del norte e Isaías en el reino del sur. El libro de Amós contiene sermones, poemas y visiones. Muy interesante. Estos datos son muy interesantes para usted, para mí, para todos. Vamos a, para concluir, dar un vistazo cómo ha iniciado Amós a profetizar lo que Dios había mandado que lo hiciera. Indignado por la hipocresía religiosa de Israel, Amós declara con firmeza el juicio de Dios. En los primeros 2 capítulos. El mensaje va dirigido a las naciones vecinas y finalmente también a Israel. Lo que hace Amós es cambiar de estrategia, porque los profetas anteriores a él siempre habían predicado primero a la nación de Israel y luego a las naciones vecinas. Y en esta ocasión Amós cambia de esa estrategia y predica primero a las naciones vecinas y luego a Israel. Bastante curioso y muy interesante ese dato, ¿verdad? Y también podemos ver de que Amós inicia su predicación anunciando juicio, así como lo dice en el mismo libro, en capítulo 1, versículo 2. Escrito está, dice así: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre del Carmelo. Muy interesante. Juicio, ¿verdad? Juicio, anuncio de juicio, muy serio. Vamos ahora al capítulo 9, el último capítulo de este libro. En el versículo 14 y 15, pues este libro termina con un anuncio de esperanza, con un anuncio de restauración. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Escrito está, capítulo 9, versículo 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bastante interesante los datos que hemos podido reflexionar en esta oportunidad y conocerlos también, por sobre todo. Pues Dios mediante tendremos posteriormente el estudio del libro de Amós para conocer y profundizar en el constante aprendizaje de la palabra de Dios. Todo ello lo hacemos para dar la honra y la gloria a Dios, solamente a Dios. Amén. Muchas gracias, bendiciones, paz de Dios.